ver, en Junín, ¿no? Como en el hospital nace un niño en la zona de triaje y el bebé se cae al suelo, ¿no? Como en Madre de Dios hay una cama UCI en plena subida de contagios, COVID-19. ¿Cómo estamos de infraestructura? ¿Ah? Mal, pues. Mal. Pero vamos a hacer comparaciones. A veces compararse no está mal. No está mal. Camila Yanela Malca es directora ejecutiva del CICEPA de la Universidad Católica, magíster en Salud Internacional en el Instituto de Medicina Tropical Charité en la Universidad de Berlín. Un perfil sumamente necesario para tratar estos temas. Camila, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Gracias por la invitación. No, gracias a usted por explicarnos. Quizá ahora que sabemos que quienes gobiernan están aprendiendo, ¿no? Podríamos darle algunos tópicos, algunos números, por dónde poner atención, por dónde enfocarse, ¿no? Porque además, estoy hablando del presidente, obviamente, ¿no? Ha dicho que él quiere abocarse a la pandemia, quiere abocarse al tratamiento de la salud. Bueno, comparándonos con Brasil y Chile, con datos, ¿no?, concretos, atención de primera línea, salud pública, hospitales, clínicas, etcétera, etcétera, ¿cómo estamos? A ver, yo creo que lo que sabemos es que estamos mal y lo sabíamos de antes de la pandemia, ¿no? Entonces creo que también hay que tomar en cuenta que este presidente ha dicho que no sabe, pero los presidentes que se decían que sabían tampoco sabían mucho, parece, en temas de salud, porque esto es algo que viene desde antes, ¿no? Cuando nos ha venido la pandemia, nosotros teníamos 29 camas de cuidados intensivos por millón de habitantes, mientras que en Brasil habían 206, en Colombia 105, en Chile 73, Ecuador, que es un país que supone que es más pobre que nosotros, ya tenía 69. Entonces, estábamos bastante mal, ¿no? En atención primaria, hemos visto que la atención en primaria en países como Brasil, por ejemplo, y Colombia mismo, han tenido un mejor desempeño porque programas como el Bolsa de Familia, que tú lo puedes un poco comparar con el programa Juntos, digamos, de esto de tener transferencias condicionadas para que las personas vayan a los servicios de salud para ciertas cosas, pero en Brasil significó además invertir en infraestructura. Claro. Y eso no se hizo en Perú. Entonces en Perú depende mucho de que le das la plata a la gente, pero de alguna manera la obligas. Eso, Camila, perdón que le interrumpa, pero todo aquí creemos que se soluciona con plata, ¿no? Y claro, ahí intervienen entre las buenas intenciones, que de eso decía mi abuela, está hecho el camino al infierno, de buenas intenciones y de populismo también, pues, ¿no? Les voy a dar más plata para que ustedes, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Pero no es, pues, plata. Claramente no es plata, ¿no? Porque plata regresa incluso al erario público desde las regiones y desde los gobiernos locales. Entonces, aquí hay un problema de planificación, ¿o me equivoco? Hay un problema de planificación, pero también es cómo se entiende a ese usuario del servicio de salud, ¿no? Porque se entiende que la gente, las personas pobres no son ciudadanos con el mismo nivel de derechos y tienen que caminar más horas o esperar más tiempo en los servicios de salud. Exacto. Y eso también hace que tú trabajes con gente en condiciones que no son adecuadas. O sea, tú date una vuelta por los centros de salud de Lima Metropolitana, andas San Juan del Lurigancho, mira cómo son los lugares donde tienen tuberculosis, que es una enfermedad que es infecciosa. No, mire, ahorita, y es Camila, para llorar. Ahorita un vacunatorio en San Martín de Porres, recibiendo a los... los niños, las niñas haciendo cola, o sea, despertó la expectativa, qué bien. Pero claro, hacen una tremenda cola. Bajo el sol, y nadie se inmuta, es decir, la gente achicharrándose bajo el sol, además exponiéndose la piel, ¿no? Porque no es broma, no es que simplemente, se están quemando pobrecitos, no, se están dañando la piel, y la autoridad sanitaria, claro, tiene que hablar a alguien desde la radio para decir, oiga, hagan algo, y ahí recién reaccionan. Entonces, es un tema de dignidad. Es un tema de dignidad, es un tema de cómo estamos entendiendo los servicios públicos, quiénes son esos ciudadanos que los reciben, y si tú quieres más, entonces paga, pues, ¿no? Es un poco la reacción. Y eso no es así. O sea, estamos mal porque también se ha entendido así. O sea, ¿por qué solamente hay una cama en Madre de Dios? Porque son poquitos. Entonces, como son poquitos, vamos a tener camas de cuidados intensivos que no se van a usar la mayoría del tiempo y tampoco tenemos especialistas, ¿ah?
porque son poquitos. Entonces, tienen que ser derivados a un lugar donde haya más gente. Entonces, esa mirada también, solamente costo-beneficio, de focalizar de acuerdo a tamaños de la población, es perversa, porque tienes lugares que son aislados, que tienen población muy pequeña, que por el número de la población, quién sabe, no califican para tener un médico especialista, claro, pero por lo que va a implicar una transferencia, deberían de tener. Entonces tienen que haber otras miradas a cómo focalicemos el gasto en salud y obviamente ayudar también a los gobiernos regionales. Sí es cierto que la descentralización ha creado ciertos problemas para poder ver el tema de infraestructura, pero también es cierto que el gobierno central tampoco ha trabajado de la mano con los gobiernos regionales para mejorar la infraestructura en salud, ¿no? O por ejemplo, claro, cuando comenzó la pandemia, ¿te acuerdas? Lo que cobraban por las mascarillas, lo que cobraban por las pruebas, y lo de las pruebas, bueno, el gobierno dice que va a sacar un decreto, ¿no? Entonces, el mercado, ¿cómo se les ocurre? ¿No? Si pueden costar 500 soles las pruebas, no se hagan problemas. Pero en Europa dicen un tope, aguanta, 12 euros, porque no es una situación regular, ¿no? No es que el gobierno comunista, ¿no? de Francia, ¿no? se le ocurrió decir, vamos a poner topes, controles al mercado. No, hay una guerra contra un virus invisible. Entonces, en ese momento el Estado interviene, ¿no? ¿O me equivoco? El Estado debería intervenir, pero nosotros hemos tenido pues varias malas experiencias en eso. O sea, y ahí Indecopi ha sido, por ejemplo, perverso con el tema de medicamentos de VIH. Cuando se nos iba el presupuesto en un medicamento que venía protegido, decíamos, bueno, hay que tener la patente que se permita vender otro, y no se pudo, pese a que había un porcentaje alto de presupuesto de VIH de la nación para invertir en ese medicamento, y se podía reducir significativamente, con lo cual tú podías dar mejor atención a las personas con VIH. Pero entonces ahí también hay que hablar con las diferentes entidades del Estado y que entiendan cuál es su rol. No puede ser que el Ministerio de Salud grite, necesito romper una patente para un medicamento, y Indecopi diga no, hay que respetar el mercado, porque la salud no funciona así, ¿no? Y la pandemia lo ha demostrado. Y además, de pronto, los genéricos desaparecen. No en todos lados, pero los genéricos desaparecen. Y cuando tú vas a la farmacia, no sé, paracetamol, ¿no? Te dan el de marca. Y le dices, pero ¿me puede dar el genérico? Y te miran con mala cara. ¿Te ha pasado? Sí, te lo dicen. Yo siempre exijo genérico, pero también es cierto que el propio personal de salud genera desconfianza hacia genéricos, y el personal de las farmacias, que no necesariamente es personal calificado, sino que a veces son vendedores, impulsadores que ganan por venta de medicamentos, te van a tratar de meter. Entonces es perverso. Es perverso. Y también lo que es perverso es como, otra vez, la infraestructura es mala, la gente no va al centro de salud porque le implica perder mucho tiempo, y la gente tiene empleo informal, no puede perder horas de su tiempo, porque en eso se gana la vida al día. Entonces la gente va a las farmacias y se receta en las farmacias. Entonces estas avenidas llenas de farmacias, eso no se ve en otras partes, y eso da cuenta de un servicio de salud, un sistema de salud que no funciona, donde la gente va a la farmacia a atenderse. Exacto. Y automedicarse, que es lo que tanto se critica, ¿no? Camila, ha sido un gusto conversar contigo de un tema que pasa a veces, ¿no? Desapercibido, y no le damos la atención debida, y creo que contigo ha sido muy importante y además muy interesante abordarlo, ¿eh? Ha sido Camila Malca, ella es magíster en salud internacional en el Instituto de Medicina Tropical Charité de la Universidad de Berlín. Bastante por pensar, ¿no? Después de esto, la infraestructura en la salud, en un momento de pandemia. Claro, cuando empieza la pandemia teníamos, ¿cuántas? 100 y pico camas UCI, ¿no? Pero hasta ahora resultan insuficientes. Y hasta ahora hay gente perversa, como bien lo ha calificado Camila, que lucra con esto, lucra con la salud. A ellos, nuestro rechazo, nuestro repudio, porque pareciera que la vida vale menos que el dinero. La 1:51.